Yo no me presenté antes, así que yo soy Noé, el pastor de esta iglesia, y muy emocionado por poder ahora abrir la escritura juntos. Seguimos en nuestra serie que me encanta, Evangelio en la vida diaria, y hoy vamos a intentar seguir sacando del terreno abstracto lo que significa creer en Jesús para llevarlo a lo concreto, a lo práctico, a lo que significa para ti en la vida diaria. Así se titula nuestra serie. Así que acompáñame por favor a nuestro texto hoy, acompáñame al Evangelio de Marcos. Allí vamos a estar meditando juntos un ratito. Así que acompáñame allí para leer en Marcos capítulo 1. Vamos a leer un texto ahí de la vida de Jesús también. Nos centraremos luego en dos de estos versículos. Marcos capítulo 1, versículo 9. Dice, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. El 12, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días, estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Versículo 14, después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas. Y esta frase aquí, buenas nuevas, que hemos estado ya, no sé, como 5 o 6 semanas dándole vueltas, en griego aquí es esa palabra, evangelio. Que hay Biblias que sí que lo traducen, ¿no? Dice que fue a Galilea a anunciar las buenas noticias, la gran noticia, el Evangelio de Dios. El 15, el último, se ha cumplido el tiempo, decía Jesús, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed el Evangelio. Dice la NVI, creed las buenas nuevas, las buenas noticias. Mi título hoy es sencillo, ¿qué es creer en el Evangelio? Porque tiende a ser abstracto, ¿no? Encima es una frase que gastamos mucho, pero ¿qué significa para ti y para mí creer en el Evangelio? Hay una foto ahora, en la siguiente diapositiva, si la puedes poner, Lidia, que me encanta, ¿no? Una de las cosas que más me relaja y más me gusta es estar en el mar, en cualquiera de sus formas, simplemente mirándolo, bañándome, buceando, lo que sea, ¿no? Es la siguiente el título. La siguiente. Ahí está. Esta es una foto súper bonita. No sé si en YouTube no la ven. Pues estás perdiéndote una imagen con el mar color turquesa. Se ve la costa de las Islas Baleares, la costa rocosa. Y en medio un barco, un velero, ¿no? Una imagen idílica, incluso para aquellos que marean. No sé si te marea ir en barco o estar en el mar. Pero cuando el mar está así, como una piscina, nadie marea. Solo puedes disfrutar de esta situación. Pero para que esto suceda, antes hay que sacar el barco de un lugar. Si sabes un pelín de barcos, sabes que los barcos normalmente están, ¿dónde? En el muelle. En la siguiente imagen se ve. Los barcos en el muelle están atados por muchos cabos, porque lo que está en el mar está flotando, se está moviendo, el viento lo lleva para un lugar y otro. Y normalmente, como estos veleros que se ven aquí, que es similar al de la foto anterior, están atados mínimo por 4 cabos. Un par de cabos por delante, un par de cabos por detrás. Para salir a navegar y disfrutar de un día idílico como aquel en el mar turquesa de las Islas Baleares, por ejemplo, es imposible hacerlo si no soltamos primero esos cabos. Primero tienes que soltar cada uno de los cabos hasta el último. Si no, lo que va a ocurrir es que no vas a disfrutar, te vas a chocar con otros barcos, muy posiblemente vas a disfrutar del barco sin llegar a salir del muelle, que en el muelle normalmente no hay nada interesante que ver. Pero si sueltas los cabos, puedes salir y navegar. Entonces, vamos a desarrollar esta idea, pero empezamos diciendo, ¿qué significa creer en el Evangelio? Creer en el Evangelio tiene que ver con soltar, con dejar, para luego navegar. Tiene que ver con soltar, con dejar, en palabras de Jesús, arrepentirse, que esto tiene que ver contigo y conmigo, no con un solo momento en la vida, para luego navegar, para luego seguir a Jesús, pero es necesario soltar, dejar, para poder navegar, para poder
seguir a Jesús. Mira nuestro texto, versículo 14 dice que Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias. Decía Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed las buenas noticias, el Evangelio. Si has leído un poquito los Evangelios, sabes que este es el leitmotiv de Jesús. Lo repite una y otra vez. Y los primeros discípulos copiaron este mensaje. Pedro en su primera predicación allí en Hechos, la misma frase, arrepentíos y convertíos. Es su llamamiento constante. Entonces, es interesante pararnos y pensar, ¿qué quiere decir Jesús? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Arrepentíos y creed. ¿A qué nos está llamando Jesús? ¿Cuál es esa gran noticia que tenemos que creer? Los versículos siguientes nos ilustran un poco lo que significa. Si seguimos leyendo, después del versículo 15 viene el 16 y dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón, que luego sería Pedro, ¿no? Y vio a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, estaban en el mar también, eran pescadores, dice el 17. Venid, seguidme, les dijo Jesús, y os haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Jesús les llama a seguirle, ellos dejaron las redes, soltaron y siguieron a Jesús. Ellos lo hicieron literalmente, ¿no? Pero a nosotros no funciona hoy como ilustración. Otro caso, el siguiente texto, el versículo 19. Un poco más adelante, Jesús siguió, vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes también. Enseguida los llamó también. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Qué bonito, ¿no? Se fueron con Jesús. Y este es mi primer punto hoy. Jesús mismo es el Evangelio. Para empezar a entender o a meditar o a profundizar en qué significa creer en el Evangelio y saquemos del tecnicismo la palabra Evangelio. Lo llevo repitiendo todas estas semanas, pero sé que nos cuesta. Son la gran noticia de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? La gran noticia de Jesús. Entonces, el Evangelio es Jesús, porque Jesús es la gran noticia. Él mismo es la gran noticia. Y en ambos casos vemos que Jesús generó en estas personas, en Pedro, en Andrés, en Juan, en Jacobo, su hermano, etc., generó la fe suficiente, el entusiasmo suficiente, generó lo suficiente en sus mentes y su corazón para que dejaran lo que estaban haciendo, que era su oficio, su labor, estaban con sus familiares, con sus amigos allí, estuvieron dispuestos a dejar, a soltar todo eso para navegar. O sea, vieron el seguir a Jesús como algo, vamos a decir, según la imagen del barco, en aquel mar turquesa, idílico. Seguir a Jesús valía la pena. Entonces, lo más normal fue soltar. El punto no es soltar. A veces hacemos mucho énfasis en soltar. Tienes que soltar, tienes que soltar, tienes que arrepentirte, tienes que dejar el pecado. Y nos quedamos ahí y no avanzamos más allá. Pero ese no es el punto. De hecho, eso es imposible. Una lucha con soltar lo que sea, de tu carácter, de relaciones, de lo que sea, cosas del pasado, es imposible si la lucha está solo con esas cosas. Todo comienza con ver a Jesús. Los discípulos ven a Jesús, Jesús los llama, ven a Jesús. Estaban conociendo a Jesús, lo habían oído en algunas ocasiones. Ven a Jesús, ven su virtud, ven su seguridad, ven lo que transmite Jesús, lo que Jesús les está ofreciendo para satisfacerles. Entonces, de manera lógica, sueltan para correr hacia Jesús. Creer el Evangelio tiene que ver con Jesús en primer lugar, porque Jesús remueve todo lo demás. La lucha con el pecado es imposible, pero si ponemos nuestros ojos en Jesús y tenemos ojos para ver a Jesús, soltaremos el pecado, porque queremos, como dice el texto que me encanta, irnos con Jesús. Al momento dejaron las redes y lo siguieron, porque vieron a Jesús, creyeron en Jesús. Jesús los llamó en el segundo caso y ellos dejando a su padre, dejando relaciones que seguramente no eran tóxicas, eran relaciones normales, pero podían ser relaciones tóxicas, todo tipo de cosas que nos impiden seguir a Jesús, dejando todo eso, se fueron con Jesús. Entonces, estamos respondiendo a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es creer en el Evangelio? Es confiar en Jesús primero que nada. Es creer en Jesús y su mensaje. Según la historia de nuestro texto, es seguir a Jesús o irnos con Jesús. Creer en esta gran noticia de Jesús tiene que ver en esto, en confiar, en seguirle, y a causa de ello soltamos ¿no? Soltamos lo que sea para seguirle. Y esta es la segunda idea que desarrolla el texto, y mi segunda idea también hoy.
Jesús llama a estas personas, a Simón, a Andrés, a todos los demás. Estas personas confían en Jesús, creen en Jesús de verdad, ven en él valor, seguridad, propósito. No sé, ojalá pudiéramos entrevistarles y decirles, ¿qué visteis? ¿Cómo fue vuestra fe para que dejaseis todo? Porque ese es el punto. Pero ellos vieron algo, que Jesús valía la pena. Creyeron en él y le siguieron. Por ello soltaron todo, sin ningún temor, las redes, oficios, relaciones, lo que sea, y se fueron con él. Aún recuerdo en el 2001, después de un proceso de muchas turbulencias en mi vida, aquel verano de 2001, cuando Jesús me está tocando en mi propia historia, en mi propio camino de seguirle, Jesús me está llamando, ¿no? Yo percibiéndolo de diferentes maneras. Tú tendrás tu historia, si la has tenido, si no puedes tenerla, puedes venir a Jesús. Y recuerdo ir a Jesús por primera vez, ver a Jesús, sentirme llamado por Jesús y decir, sí, vales la pena, eres Dios, no solo eres Dios, me amas personalmente, tienes un propósito, puedes arreglar los nudos de mi corazón, darme propósito, darme sentido y seguir a Jesús. Aún recuerdo en el 2001 ese, quiero ir contigo, era muy obvio en aquel momento, ¿no? ¿Y qué crees que pasó? Todo comenzó a cambiar en mi vida. Mis relaciones, comencé a tomar decisiones en cuanto a mis relaciones, en cuanto a cómo iba mi vida, las cosas que estaba haciendo. Estaba tripitiendo primero de bachiller en aquel momento. Y muchas cosas comenzaron a pasar. Pero el punto no son los cambios que yo hice. El punto no son los pecados de los que me arrepentí, las cosas que comencé a intentar restaurar, las relaciones que dejé a un lado. El punto es que creí, vi a Jesús y creí en Jesús. Y como quería ir con Jesús, tenía que soltar los cabos, salir del muelle y navegar con Jesús, porque atado al muelle es imposible creer a Jesús. Es una paradoja imposible y absurda decir que seguimos a Jesús y que nada en nuestra vida lo demuestre. Porque es una tontería decir, estoy navegando, y estar con 4 cabos atado a un muelle. Seguimos a Jesús, Él nos entusiasma y le seguimos. No sé si me estoy explicando, pero quiero transmitir que lo principal es fe en un Jesús que definitiva vale la pena, y no solo vale la pena, lo necesitamos. Necesitamos el perdón para estar con Él para siempre, encontrarnos con nosotros mismos, que nuestros nudos puedan ser desenredados. Esto es creer en el Evangelio. Ahora, eso pasó en mi vida en 2001, hace ya 22 años. Y luego, de 2001 ahora, ¿qué he estado haciendo? ¿No? ¿Qué he estado haciendo? Este es mi tercer punto. La vida de fe, mis 23 años en mi caso, en tu caso lo que sea. La vida de fe es seguir creyendo esta gran noticia de Jesús. La vida de fe es seguir creyendo el Evangelio. ¿Recuerdas nuestro texto lema, Colosenses 1:6? Dice, este Evangelio, esta gran noticia de Jesús está dando fruto en vosotros, está creciendo en vosotros desde el día que conocisteis la gracia de Dios. Pero en la vida de fe, mientras seguimos a Jesús, no sé si te pasa, a mí me pasa, caemos en una trampa. Lo he dicho otras veces, ¿no? Hacemos muchas cosas, comenzamos a hacer todo tipo de cosas, pero nuestra fe no crece. Aquello que nos llevó a Jesús, que en realidad aquello que lo cambió todo para nosotros, que fue creer, no crece. Empezamos a hacer muchas cosas, según la iglesia en la que estemos, comenzamos a absorber esa cultura de iglesia, a hacer las cosas como esa iglesia lo hace, a hacer las cosas como creemos que tenemos que hacerlas, pero nuestra fe no crece. No creemos más y más para soltar más y más y entusiasmarnos más. Muchas veces nuestra fe no crece. Y es porque nos encanta hacer cosas. Hacer cosas nos da sentido de propósito. A veces hay gente, ¿no?, que hace cosas, ya sea aquí, en alguna organización, en la Cruz Roja, en lo que sea, para sentir sentido de pertenecer a algo, para sentir que significa algo su vida. Hacer cosas nos encanta, ¿no? En la familia, lo que sea. Somos expertos en hacer cosas, en servir, diríamos, en la iglesia, sea dentro del local, sea fuera del local, en cosas que hacemos de ámbito social. Hacer cosas nos encanta. Y somos llamados, obviamente, a hacer cosas. Seguir a Jesús ya es hacer algo, es moverte hacia Jesús, pero eso es porque estás creyendo en Jesús, no porque deseas hacer cosas. Hacer, de hecho, solo tiene un sentido correcto
y es cuando está movido y condicionado por creer en Jesús. Que tu fe en Jesús te condicione. Hacer tiene un poder, te puede cambiar un poquito, puedes absorber incluso las dinámicas de tu iglesia para ser cristiano, o ser cristiano que haces muchas cosas con una fe que no crece, porque hacer tiene un poder, tiene un sentido, genera cambios momentáneos quizá, ¿no? Un status quo, una manera de hacer las cosas, pero creer te cambia para siempre. Creer es tener ojos para ver el llamado de Jesús y seguir creyendo en Él a medida que le conoces más, creer esas promesas y moverte porque crees. Creer más y soltar otros cabos que aún no habías soltado. Creer tiene un poder que te cambia para siempre. Y es a lo que Jesús nos llama. Mira, en una ocasión la gente en Juan 6 le preguntó a Jesús, porque esto no es tan fácil de entender, siempre lo digo, es tan sencillo y tan básico que se nos hace tan complejo, porque nosotros queremos hacer algo, ¿no? Y Dios continuamente nos llama a parar y creer. Parar y creer. De hecho, ahora leo el texto, pero estaba pensando esta mañana cuando repasaba. Ayer sábado estuve de Rodríguez, se dice, ¿no? Estuve con las nenas solas. Ser está en el retiro de mujeres que íbamos anunciando. Y hubieron a lo largo del día, me encanta quedarme con las niñas solas, ¿no? Porque hacemos lo que queremos y, qué sé, o alguna quiere dormir conmigo, por el día hacemos lo que queremos, me encanta, ¿no? Pero hubieron 2, 3 ocasiones durante el día que mi paciencia estuvo al límite. No llegó a pasar nada, ni las grité, no pasó nada que llamara la atención, pero yo sabía. Tú sabes en tu corazón cuando las cosas no están bien, ¿no? Cuando tienes que decirles, iros a vuestro cuarto y nos vemos por la noche, ¿no? Y vieron como 2, 3 momentos durante el día así. Y al mismo tiempo, yo soy un poco a veces, me estoy volviendo como muy introspectivo, algo que nos cuesta, y de tanto intentarlo, a veces me paso de la raya, ¿no? Y me preguntaba, ¿por qué? Estamos en casa, es mi día libre, no tengo nada que hacer sino disfrutar de estar con ellas. ¿Por qué me pongo tan nervioso? Y es por muchas cosas, pero el día de ayer, pensando en ello, creo, porque la introspección no es tan fácil, creo que era por mi perfeccionismo me lleva a veces a ser exigente con ellas, ¿no? Muy exigente con cómo deben ser, hacer, responder, tener iniciativas, con muchas cosas, ¿no? Y creo que por eso mi paciencia estaba al límite, por mis expectativas sobre ellas, ¿no? Y dije, jolín, perdí de vista otra vez la gran noticia de Jesús, porque la gran noticia de Jesús y creerla me recuerda que yo soy imperfecto, que si soy algo es porque Jesús ha estado trabajando en mi corazón. Soy lo que soy porque he creído en Jesús, porque Él está trabajando por mí, y aún soy imperfecto en muchas maneras. Y le dije, Señor, ayúdame a que esto me recuerde que, aunque mis hijas sean imperfectas, que tengo que señalarles la perfección, pero en el camino tener gracia y paciencia con ellas, como tú la tienes conmigo en mi imperfección. Estaba siendo tan impaciente con ellas porque perdí de vista la gran noticia de Jesús una vez más. Pero de nuevo creí, me arrepentí y creí y seguí adelante, ¿no? Y en una ocasión, esto que es tan difícil, porque se vuelve abstracto, ¿no? Como decía al principio, no es tan fácil volverlo práctico. La gente en Juan 6:28 le preguntó a Jesús, está bien tu mensaje, lo que estás diciendo, vale, pero ¿qué tenemos que hacer? El mensaje de Jesús a veces es como, no, de creer y tal, y la gente, pero literalmente dice Juan 6:28, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Dinos qué tenemos que hacer con claridad, por favor, Jesús. ¿Qué creéis que Jesús les contesta? Está en texto, ¿no? Siempre ha estado ahí, como decía un pastor mío antiguo, y no tenemos que inventarlo. Versículo 29, dice Jesús. Esto es como un de estos, ¿cómo se llama? Cuando sueltas el micro así que dices una frase y ya te puedes largar. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que sea. Versículo 29, Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. ¡Pam! Que creáis. Y en la vida de fe, cuanto más conocemos a Jesús, más deberíamos valorar a Jesús. Vamos conociendo a Jesús en base al texto, en base a la experiencia también, ¿no? Circunstancias en las que ejerces fe y Dios es fiel y responde, o lo que sea en tu caso, ¿no? Vas valorando a Jesús, tus ojos. Me encantó cuando cantamos antes, abre mis ojos, Señor. Digo, ay, Señor, eso es lo que necesito. Más de quién eres tú, para que quieras más soltar, para que desees soltar todo para correr contigo. Porque cuando la vida de fe es poner toda nuestra voluntad por dejar el pecado, relaciones o soltar, algo está fallando. Porque tenemos que ser tan entusiasmados por Jesús que digamos, a la porra, me voy con Jesús. Que deseemos irnos con Él. De eso se trata en realidad, seguir a Jesús. Es lo que Dios quiere. Hijos
que le aman. Le citaba una frase de Jesse Hansen hace un par de semanas, ¿no? Decía algo así como, hablando de la historia del hijo pródigo, que Dios no quiere más siervos, Dios no quiere más esclavos, Dios quiere a sus hijos en casa. Dios quiere hijos que le siguen, ¿no? Y nos llama a creer más, a seguir creyendo en Él y que esto sea lo que nos transforme y luego nos mueva. Somos movidos porque creemos más. Y estas personas no tuvieron suficiente. Esto de Jesús, de la obra es, lo que tenéis que hacer es creer. No les cuadraba. Versículo 30 dice, ¿y qué señalarás? ¿Qué vas a hacer para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Hacer. Estaban empeñados en hacer cosas, ¿no? Dice el texto, insistían ellos. Versículo 35. Mira, Jesús intenta expresarles quién es Él para que a ver si creen un poco en Él, ¿no? Dice, yo soy el pan de vida. Dijo Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesús, que es Dios, sabía que no estaban entendiendo y les dio un poco de lo que ellos necesitan, ¿no? De quién es Él. Versículo 36, Jesús muy realista también. Pero como ya os dije, a pesar de que me habéis visto, ¿qué dice? No creéis, no creéis. El llamamiento de Marcos 1 de nuestro texto hoy, arrepiéntete, suelta y cree, sigue vigente. No solo es para mi 2001, es para cada día de nuestra vida. Necesitamos volver a la gran noticia de Jesús que nos recuerda quiénes somos. Muy poquita cosa, perdonados, restaurados en el Señor con una identidad nueva, por gracia, hijos, amados, aceptados para siempre. Y esto nos da libertad, humildad y empoderamiento para ir y amar generosamente, como Él nos ama. Entonces, ¿cómo avanzo en mi vida de fe? El punto hasta ahora es creyendo más y más en Jesús. Y luego eso te va a mover a hacer cosas. Pero el punto es creer más y más en Jesús. ¿Por qué están hoy aquí Lidia y Jonathan a como 100 kilómetros de donde viven, 1 hora y media de coche? Ni siquiera hablamos de si les íbamos a pagar la gasolina o no. ¿Por qué? Porque creen en Jesús, ¿no? Y están siendo movidos por esto. A veces nos dejamos llevar por las cosas que tenemos que hacer, pero hay un lugar en nuestro corazón. Y yo creo que se notó en ellos, por ejemplo, que creemos en Jesús, por eso hacemos cosas. ¿Por qué estoy yo aquí predicando en un pueblo que ni sabía que existía hasta hace 2 años? Porque creo en Jesús, con mis fallos, con mis turbulencias, con toda mi oscuridad. Pero creo que Jesús vale la pena, que sumarnos a sus propósitos vale la pena, que su diseño es mejor. Crees en Él, sueltas y navegas. A veces sin saber cómo va a estar el mar, a veces sabes cómo va a estar el mar, pero ves que Jesús vale la pena y navegas. A veces te hundes cuando arriesgas, como le pasó a Pedro cuando intentó caminar, pero sigues adelante porque Jesús vale la pena. Entonces, ¿cómo podemos dejar de ser tan inseguros, generando estos tantos conflictos en nosotros? ¿Cómo podemos dejar de ser malhumorados, con tendencia al conflicto, tan protectores de nuestro honor, de que nos respeten? Creyendo que Jesús se humilló por ti, que murió por ti, para que dejes de luchar por tu respeto, porque ya eres amado y respetado por Él, y aceptado y respetado por Él, seas libre para amar generosamente. ¿Cómo podemos ser puros sexualmente en una sociedad que nos dice todo lo contrario? Creyendo que Jesús vale la pena, que su camino es mejor, creyéndolo, soltando y abrazando su diseño. Repito la idea, porque cuando creemos en el Evangelio, es el Evangelio, la gran noticia de Jesús, inevitablemente soltamos para ir con Él. Soltamos el pecado, soltamos las mentiras de nuestras emociones, de la cultura, de nuestro corazón, lo que sea, soltamos la seguridad del muelle para navegar con Jesús. Entonces, la pregunta es, hagámoslo un poco más personal. ¿Hemos vuelto al muelle? ¿O has salido del muelle alguna vez? ¿Hemos vuelto a nuestras redes? Los discípulos dejaron sus redes, ¿no? ¿Hemos vuelto a nuestras redes o estamos viviendo a nuestra manera de nuevo? ¿Cuál es el llamado entonces? Creer en el Evangelio. En cualquier caso es creer en la gran noticia de Jesús. Y por último lugar, hoy no me puse el cronómetro. Primera vez que me olvido, no sé cuánto tiempo llevo. Pero bueno, estoy en mi último punto, así que estoy tranquilo. El cuarto punto es incluso la santificación, o sea, parecernos más y más a Jesús, progresar en que su vida se desarrolle en nosotros, que su gozo, que su alegría, que su plenitud, que esta satisfacción que solo da Jesús, que esté creciendo, como dice Efesios. Incluso eso, la santificación viene de creer
la gran noticia de Jesús, de creer el Evangelio. Cualquier pecado tiene que ver con no creer en Jesús. Porque si creemos que Jesús es mejor, nunca preferiríamos el pecado. Entonces cualquier pecado tiene que ver con no creer en Jesús. Confiamos en otras cosas, confiamos en otras personas, confiamos en según qué circunstancias, en estos ídolos del corazón, porque dejamos de creer en Jesús. Y esto nos pasa muchas veces cuando vamos en la vida cristiana corriendo, haciendo y haciendo. Y nos olvidamos de ir simplemente algo que hemos leído, una experiencia, una conversación y preguntarnos, ¿cómo está mi fe? ¿Estoy creyendo en ti? ¿En que tú eres quien dice ser? ¿Te estoy siguiendo a ti o estoy haciendo en la rueda esta de cómo hacemos iglesia hoy en día? ¿Estoy creyendo en ti de verdad? Porque lo único que nos mantiene en el camino, bueno, el Espíritu Santo te mantiene a pesar de todo, ¿vale? Pero lo único que mantiene este desarrollo es que sigas creyendo, porque creer va a mover luego tu hacer. Y un ídolo del corazón puede tener muchos colores y muchas formas, ¿no? Pero tiene que ver con nuestra identidad, con cómo nos sentimos realizados o no, y lo que buscamos para satisfacer nuestra identidad y nuestra realización al margen de Jesús, ¿no? Son redes que no hemos soltado o a las que hemos vuelto, muelles a los que hemos vuelto, lo que sea, ¿no? Un ejemplo, el chisme. Yo sé que en esta iglesia no chismorreamos, es una de nuestras grandes virtudes, jamás aquí nadie ha dicho nada a las espaldas de otra persona, Dios nos libre, pero el chisme sabemos lo que es, ¿no? Es un pecado visible, audible para las personas que chismorrean por lo menos, yo he chismorreado más de una vez, lo confieso, es un pecado visible alimentado por un ídolo del corazón, es algo visible por algo que hay, alguna raíz que hay ahí, ¿no? El chisme sabemos que es cuando hablamos juicios de valor, bromas, como digo siempre, entre broma y broma, la verdad asoma, estos juicios de valor, cuando la persona no está presente, ¿no? A espaldas de la persona. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué buscamos en el chisme lo que deberíamos encontrar en Jesús? Mira algunos ejemplos de este libro, La vida centrada en el Evangelio. Habla de diferentes ídolos, ¿no? Que en este caso nos impulsan al chismorrear, ¿no? El ídolo de la aprobación. Como deseas ser aprobado por la gente, chismorreas a otros para tú caer un poco mejor, mostrarte por delante de otras personas. Necesitas ser aprobado. Si creemos que Jesús ya nos ha aprobado, si nos sentimos ya aceptados por Él, si creemos estas realidades del Evangelio, no vamos a estar muertos de sed por la aprobación de los otros y vamos a chismorrear menos. Entonces hace falta fe en el Evangelio, en la gran noticia de Jesús para sentirnos aprobados. Y por lo tanto no chismorrear, porque no necesitamos que todos nos aprueben. Nos sabemos aprobados por el Dios del universo. El ídolo del control. El chisme te ayuda a manejar las cosas, ¿no? A dar descrédito a lo que otro hace, dar crédito a lo que tú haces cuando la persona no está presente porque necesitas tener el control. Te cuesta creer que Jesús tiene el control. El ídolo de la reputación. Te has labrado un nombre, llevas quizá años siguiendo a Jesús y has hecho de ti una supuesta persona y ahora debes defender esa supuesta persona que has proyectado por esas capas de pintura, por lo que sea, has ido haciendo, pero la fe no ha ido creciendo al mismo nivel, ahora necesitas defender esa reputación, sentirte importante. Y criticar a otros, pues te ayuda a sentirte importante. El ídolo del éxito. Otro tiene éxito que tú quieres, lo criticas. Cuando en el Evangelio tenemos aquello que necesitamos, Dios ha comprado todas las realidades, podemos alegrarnos en ellas, tengamos más éxito no laboral o material, lo que sea, hay una alegría profunda que nos va a llevar a no chismorrear cuando otros tienen éxito, sino alegrarnos por él. El ídolo de la seguridad, del placer, del respeto, ¿no? Esa persona no me respeta, pues yo chismorreo en contra de ella. Cuando Dios nos respeta, ya no necesitamos que todo el mundo nos respete. No necesitamos la aprobación de todos porque tenemos la aprobación de Dios. Somos aceptados por Él. Podemos creer eso, experimentar eso y que luego la ausencia de estos ídolos no nos lleven a pecar continuamente, a ser libres. Porque el pecado al final nos condena, no trae nada bueno, genera nudos en nuestro corazón, no trae alegría, te la roba más bien, ¿no? Todos estos ídolos son elementos que ya Jesús compró para nosotros en la cruz. Tenemos que creerlo. Soltar las redes y creerlo. Entonces, cuando identificamos alguno de estos ídolos, ¿cómo lo derribamos? Arrepentíos y creed la gran noticia, dijo Jesús. Soltamos y volvemos a creer.
te paras, como hice yo el sábado, y vuelves a recordar quién eres, lo que Dios ha hecho por ti, tu identidad en Él, a pesar de tú no haber aportado nada a eso, que todo es por gracia, que eres amado incondicionalmente, que en Jesús tienes todo lo que necesitas. Lo derribamos creyendo el Evangelio. Entonces, ¿cuáles son nuestros ídolos del corazón? Porque todos luchamos en mayor o menor medida con ídolos del corazón. Podemos preguntarnos qué es lo que más amas, qué temes, cuáles son tus temores. Nos ayudan a identificar los ídolos. ¿En qué confías? Cree, suelta y sigue a Jesús. Cuando luches, por ejemplo, con la opinión de otros, ¿no? Que nos pasa a todos mucho. A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Lo que otros piensan más o menos nos afecta. Sobre todo si son personas cercanas que nosotros respetamos, nos suele gustar que eso venga de vuelta, que nos respeten, ¿no? Entonces, cuando luches, por ejemplo, con la opinión de otros o la necesidad de ser respetado, recuerda que tu Salvador se humilló a sí mismo, renunció a su respeto, a su dignidad más elemental, se humilló a sí mismo para darte a ti un valor, para darte salvación, para hacerte su hijo, renunció a todo eso para darnos la identidad que ahora tenemos en Jesús. Entonces créelo, disfrútalo y ama generosamente, te respeten más o menos. Eres libre de demandar el respeto de otros y puedes vivir por el respeto y la fama de Jesús, porque en Él tienes identidad, eres aceptado, eres respetado. ¿Recuerdas las palabras de Jesús cuando la gente fue a preguntarle, ¿qué tenemos que hacer para cumplir las obras de Dios? Y Jesús les dijo, tenéis que creer. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado, o sea, Él mismo, que Él es la gran noticia del Evangelio. Cree. Y aquí en esta iglesia queremos ser una iglesia que cree. No queremos ser una organización súper bien administrada, si estamos administrados mejor, ¿no? Pero no es nuestro objetivo. Queremos ser una comunidad imperfecta, porque es lo que somos, tenemos los pies en la tierra. Queremos ser la iglesia, queremos ser gente que cree en Jesús, que está siendo transformada por Jesús y que aquello que hace lo hace porque cree en Jesús, está dejando cosas para seguir a Jesús y contagiar este entusiasmo de un Jesús que vale la pena a todos los que nos rodean. Es lo que queremos ser en este lugar. Y yo no sé cuánto tiempo estaré aquí. Me acaban de cantar cumpleaños feliz por segunda vez, por cierto, por el primer año que llevo aquí. No sé si estaré 3 años, 30 años. Pero hay algo que me gustaría que fuera mi legado, que me recordaran como una persona muy imperfecta, pues no era aquel muchacho con sus cosas, pero que siempre nos animó a creer en Jesús. Que todo se trata de Jesús, que la vida entera es transformada, impulsada, alimentada cuando creemos de verdad en Jesús, cuando lo que Él es, su virtud, Él es Dios mismo. Toda la virtud y los atributos de lo que Dios es se encarna en Jesús. Creemos que Él vale la pena, creemos en Él y le seguimos. Somos restaurados mientras estamos en misión con Él, sirviendo a otros en la iglesia, fuera de la iglesia, porque creemos más y más en Jesús. Entonces Jesús nos sigue llamando a lo mismo. Arrepiéntete y cree. Para mí fue en el 2001, pero es el mensaje de cada día. La gran noticia de Jesús vincula para cada día, cada circunstancia, cada cosa que te suceda en la vida. Puedes recordar quién eres, quién no eres, cuál es tu identidad, cómo estás llamado a vivir y creer. Para luego hacer, está bien. Luego nos tropezaremos haciendo, porque siempre hacemos las cosas de aquella manera, pero creer en Jesús. Entonces, ¿qué significa para ti todas estas metáforas? Estoy ya concluyendo. Todas estas metáforas del barco que está amarrado, que se suelta para disfrutar de la navegación. Pedro soltando las redes para seguir a Jesús. Luego Juan y su hermano dejando familiares y amigos, compañeros de trabajo, relaciones para seguir a Jesús. Todas estas metáforas, ¿qué significan para ti? Que estás aquí que aún no crees en Jesús, que estás aquí que llevas 30 años siguiendo a Jesús, lo que sea. ¿Qué significa para mí y para ti hoy? ¿Has estado haciendo mucho quizá, pero creyendo poco? ¿Estás siendo permisivo con el pecado? Y esto es porque el valor de quien Jesús es se ha ido del sitio. Tenemos que volver a creer para volver a tener ganas de dejar el pecado atrás, porque creemos. A veces no vemos todo claro, pero confiamos en que Él es mejor, dejas las cosas atrás y luego descubres que sí, Él es mejor, su diseño es mejor, su camino es mejor. Quizá creer por primera vez
quizá volver a disfrutar de la fe sencilla en el Evangelio. ¿Qué es creer en el Evangelio? Ojalá encontremos un día a la vez respuestas juntos para esta gran pregunta. Oramos juntos para terminar. Padre, estas verdades sencillas nos cuesta a veces en el día a día aplicarlas a nuestro corazón y queremos parar unos segundos, dedicar este espacio a pensar en los ídolos de nuestro corazón, aquellas cosas que tenemos miedo de perder, aquellos temores que sufrimos, aquellas cosas que amamos por encima de todo. Esas raíces en nuestro corazón que luego nos llevan a que el pecado florezca, los conflictos, los temores, la inseguridad, esa necesidad de respeto, de guardar nuestra reputación, lo que sea. Te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo, en este momento y estos días que vienen, nos muestres, Señor, lo que es. Y permítenos creer una vez más en que tú eres quien dijiste ser, Jesús, Dios, entre nosotros. En que debido a la cruz, a tu muerte por nuestros pecados, a tu resurrección, tenemos siempre perdón y vida para seguir adelante. Que somos tuyos a pesar de todo. Y que podamos ejercer fe en ti. Y que esta fe sea más grande que cualquier tentación, más grande que cualquier dinámica tóxica en nuestra vida que no nos permite crecer en ti. Sean situaciones, cosas, personas, temores. Permítenos verte otra vez para poder creer. Ayúdanos también, Señor, a limitar las distracciones en nuestra vida. A veces, hoy en día, las pantallas, el ajetreo, la rutina, cualquier momento lo rellenamos con alguna aplicación, alguna distracción y a veces tú quieres mostrarte, pero no damos tiempo para que lo hagas. Así que también ayúdanos a soltar las distracciones que no nos permiten verte para poder soltar y seguirte. Y somos una iglesia imperfecta, yo el primero, Señor, luchando con sinsabores y con deseos y con todo tipo de cosas en mi corazón. Y venimos, como hemos dicho otras veces, no como el fariseo que creía ya haber llegado al final, sino como el recaudador de impuestos, Señor. Traemos nuestro pecado, lo ponemos encima de la mesa y te pedimos que nos sanes, que nos perdones y que nos des la alegría de quién eres, de nuestra identidad en ti también, que nos des libertad para vivir la vida libre, Señor, de ataduras, creyendo en ti, arriesgando por ti, viviendo por ti, porque creemos en ti. Y en tu Hijo Jesucristo, el cual es el Evangelio, la gran noticia por la cual vivimos y estamos aquí hoy reunidos. En su nombre oramos. Amén.